Ok, ahí comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. Clase de hoy. Primero, lamento lo de la clase la semana pasada. La verdad es que estuvimos con hartos problemas de internet y la verdad es que hoy día se mantienen, así que espero que no tengamos problemas y en caso de, si me de llegar a desconectar, me esperen porque me conecto otra vez del teléfono. Ahí voy a ver, estoy conectado otra vez de cable ahora, así que espero no tener dificultades, ¿ya? Así que por eso no pude hacer la clase la semana pasada porque hubo hartos problemas con conexión, ¿ya? Eso. Entonces, a ver, nos quedan cerrar el semestre y nos queda la evaluación final, que esta evaluación que se está haciendo con las otras asignaturas, que es la próxima semana, queda una semana para llegar a la evaluación final, ¿ya? Entonces, puntualmente hoy día la clase la vamos a abordar en dos partes. La primera parte, repasando los contenidos que debíamos haber visto la semana pasada, que están alojados del aula virtual, pero que, como digo, no pudimos hacer la clase rápidamente porque igual tiene que ver bastante con, con cómo nosotros nos presentamos al momento precisamente de realizar una presentación y también eh, yo lo enfoco con lo que tiene que ver un poco con el desarrollo de una marca personal en términos de lo que están ustedes, que están finalizando su proceso formativo y ya el próximo año salen a buscar trabajo en el mercado laboral. Entonces la idea es que también empecemos enfocando en eso, que es la última parte que teníamos originalmente diseñada la asignatura, diseñar un plan de marca personal, pero que en función de este cambio que se dio a partir de esta innovación transversal de la asignatura, obviamente no va a ser sujeto de evaluación, pero la idea es que igual lo veamos como un contenido que finalmente les va a servir para lo que es, como les digo, la proyección que ustedes tienen de aquí a un año más que empezar a buscar trabajo y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la marca personal, que es algo que es súper válida ahora y que generalmente los empleadores se fijan al momento de reclutar personas, en el fondo, de qué imagen proyecto yo, en el fondo, como profesional, qué competencias, qué habilidades, etcétera, ¿ya? Y la segunda parte de Oiga, la... profe, ¿Sí? hoy, perdón. ¿Quiere hablar? Con respecto a eso que usted ha trabajado en esto, en reclutar personas, ¿usted cree que exista la posibilidad de que, por ejemplo, nosotros ya, no sé, en enero de este año nos pongamos a trabajar sin habernos titulado, por lo que con la la práctica intermedia que vamos a tener, o no tenemos que igual terminar titularnos antes? Sí, no, tiene que estar titulado generalmente. A mí me ha pasado, pasa que en las prácticas los contratan, ese es el hilito. De hecho, ahora, por ejemplo, alumnos de mi carrera, yo tengo 40 más o menos haciendo prácticas teletrabajo y esas 40 han contratado como a 7 en este proceso. Entonces, a partir de ahí se da. Yo diría que cuando están en práctica todavía no están titulados, pero ya cuando empiezan a trabajar se da. Ahora, puede ser, porque de hecho, hay alumnas que están trabajando y que no tienen el título y que básicamente están estudiando ahora para formalizar su título. Ya depende un poquito del empleador, pero en general piden el título por lo menos para irse en encargo de asistente. ¿Alguien más me quería preguntar algo por eso, no? Profe, Sí, Krishna. yo, profe, yo por lo que tengo entendido de eso, de que nosotros tenemos que terminar nuestra carrera y la práctica profesional tiene como un rango de horas que nosotros tenemos que cumplir y luego de eso la empresa ve si nos contrata o no nos contrata al término de la práctica. Sí, ¿Es po. así o no? O sea, sí, pues como les digo, en algunos casos las empresas contratan incluso cuando ven que una persona es buena, la aseguran el tira, entonces la contratan cuando está en la práctica. Como les digo, en mi caso, este año pasó harto. Y los años anteriores también ha pasado que siempre hay algunos alumnos que siempre son los destacados que cuando hacen una buena práctica la empresa los fideliza, los contrata de inmediato. Pero por lo general se pide el título, ¿ya? Y el título es que ustedes terminan su práctica el próximo año. Entiendo que las prácticas deberían estar, ojalá partan en enero, no partan en marzo. Después viene su examen de título, que debe ser como mitad de año, y después de su examen de título, ustedes ya están titulados. O sea, tienen que terminar práctica más examen de título. Entonces yo calculo que eso ya debería ser en un año más, junio, julio del próximo año. Ahora, con respecto a lo que preguntó originalmente Linda, puede ser que una empresa los contrate sin tener el título. De hecho, hay personas que trabajan sin tener el título, pero generalmente piden el Profe, título ¿y y cuándo piden un empiezan poquito de experiencia. las prácticas profesionales de nosotros? Mira, entiendo que el semestre termina a mediados de enero, el segundo semestre del 2021, ¿ya? Igual que el año pasado. Entonces, en función de eso, yo estimo que las prácticas de ahí en adelante ya pudiesen empezar a darse, pero esa definición no está dada.
Tiene que ser sí o sí después de que termine el primer semestre, que eso va a ser, perdón, el segundo semestre, que eso va a ser a mediados de enero. Entonces yo estimo que febrero, marzo, enero, febrero, marzo van a ser las fechas. Máximo marzo, máximo marzo como fecha va a partir las prácticas. ¿ENAC nos busca la práctica o nosotros tenemos que buscarla? Hay un compromiso institucional de buscar las prácticas, pero también, por lo menos yo en mi carrera, lo que les digo a los chicos es que si quieren buscar un lugar ideal que sea pertinente con ustedes, la idea es que lo busquen ustedes igual, porque puede pasar, no sé, pues que por ejemplo tú vives un caso extremo en Quilicura y yo te busco una práctica en San Bernardo, no te va a servir. Entonces, la idea también es que ustedes empiecen a buscar, ya en el fondo, para que puedan elegir algún lugar que les sea cómodo, que sea de acuerdo a su perfil. Quizá a usted le interesa trabajar en marketing, o se busca una práctica en el área de marketing, ¿se fijan? Entonces, si bien ENAC les busca la práctica, yo siempre les digo, busquen ustedes para que busquen algo que sea acorde a lo que son sus habilidades, necesidades, porque puede que nosotros les busquemos un lugar de práctica que quizás no esté muy en línea con eso. Entonces, la idea es que ustedes busquen precisamente para eso. Esa es la invitación. Pero técnicamente ENAC debe proveerles un centro de práctica. ¿Ya? Ya, eso. Ahí si tienen dudas, consulta ahí, lo pueden ir consultando también con su jefa de carrera, pero esos son más o menos los plazos. Ya, entonces, volviendo a la asignatura, como decía, la segunda parte de la asignatura de la clase de hoy, vamos a revisar una PPT que subí hace poquito al aula virtual, que son algunos tips, porque la última clase me recuerdo que vimos algunos tips para crear la PPT, ¿se acuerdan? De cómo teníamos que hacer una presentación en términos de formato, ¿ya? Lo que me interesa que veamos hoy día es cómo ustedes deben presentar, más allá de la presentación en sí, que es una guía. Recuerden que la presentación es una guía, no deben sentarse solamente en la presentación. La presentación debe ser una orientación para finalmente lo que ustedes van a ir presentando a través de su presentación, ¿ya? Entonces, la segunda parte de la clase nos vamos a enfocar en eso, ¿ya? Y entiendo que también hay dos personas acá que no van a participar de la evaluación transversal porque no tienen las otras asignaturas, que entiendo que son Virginia y Cristóbal. Entonces, en el caso de ustedes, Virginia y Cristóbal, les voy a hacer llegar un correo porque como no están en la otra asignatura, no corresponde que hagan esta evaluación. Por lo tanto, vamos a hacer la evaluación que originalmente estaba contenida en el aula, ¿ya? Así que también atentos a eso en el caso de ustedes. Considerando esa situación, vamos a hacer la evaluación que originalmente estaba eh, contenida en el aula y que se la puede hacer llegar por correo particularmente a ustedes dos también, ¿ya? Para que sepan que quedan excluidos también de la segunda parte de la clase, considerando que es un tema que no es parte de la evaluación de ustedes puntualmente. Eso, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver una parte súper importante que tiene que ver con el desarrollo de la marca personal, como yo le he indicado, ¿ya? Y que cuando hablamos de la marca personal, o el concepto en inglés, que es el personal branding, recuerden que brand o branding es marca, eh, hace referencia a hacer un símil entre cómo la empresa vende su marca, con todo lo que nosotros hemos visto en las clases anteriores, con esta construcción de imagen, con los logotipos, con los comerciales, con los colores que construyen sus logos. ¿Se acuerdan que veíamos toda esta construcción de marca e identidad que hacían las distintas empresas, ¿ya? Y que hablábamos de la personalidad de la empresa cuando hacíamos mención a su estrategia, a su cultura, etcétera, y hacíamos referencia a la parte física cuando veíamos, por ejemplo, estos locales o los tipos de publicidad o intervenciones que hacían a veces las marcas en lugares públicos, ¿ya? Así que, en ese sentido, lo que vamos a ver hoy día es precisamente eso, porque precisamente para los reclutadores un tema súper importante es que de alguna forma el candidato venda bien su marca, ¿ya? Nosotros, al igual como una empresa, como una corporación, también tenemos que dar a conocer cuáles son nuestras capacidades, ¿ya? Cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras competencias, para qué somos buenos, cuál es nuestra experiencia, cuáles son nuestros conocimientos, ¿ya? Porque en el fondo cuando salimos a buscar trabajo, entramos en la misma lógica que del mercado, cómo funciona la economía, a la lógica de oferta y demanda, ¿ya? Nosotros ofrecemos nuestros servicios, nuestras competencias, nuevas habilidades a un mercado laboral que está en búsqueda de profesionales, ¿cierto? Entonces, la idea es que nuestra búsqueda también sea llamativa en ese sentido y que logremos captar la atención en este caso, de las personas que están reclutando para ciertos cargos, ¿ya? Y eso va de la mano con las tecnologías porque ya no es como antes, ya no es solamente enviar el currículum,
era el medio con el que hasta quizás no hace mucho tiempo uno se presentaba. Ahora, las redes sociales ahí entran de manera súper importante a eso, y ahí principalmente una red social que es LinkedIn, donde principalmente se dan las búsquedas laborales. Entonces, cuando nosotros pensemos, y lo vamos a ver también en las últimas clases, ya posterior a la evaluación, como para cerrar, y la idea es también, mi intención es dejarlos con un currículum por lo menos, que sea llamativo, ordenado. Vamos a trabajar en eso, también desarrollar un perfil de LinkedIn, ¿ya? Que va a ser una actividad formativa, pero creo que es bueno porque, como les digo ya, principalmente cuando nosotros salimos a buscar trabajo, tenemos que vender nuestra marca personal, y yo creo que el LinkedIn pasa a ser incluso más importante que un currículum, ¿ya? Porque nosotros postulamos a través de ese perfil, por ejemplo, que nosotros tenemos en la red para poder buscar trabajo. Y ahí es donde nosotros vendemos nuestra imagen, de partida con una imagen, con una foto, etcétera, ¿ya? Así que, la primera parte nos vamos a enfocar precisamente en lo que es el desarrollo de la marca personal, personal branding, que hace referencia a esto. Cómo nosotros vamos creando nuestra marca personal, nuestra propia marca como profesionales. Como digo, es una herramienta súper buena porque en el fondo nos va a hacer destacar de los demás, ¿ya? Así como las empresas buscan diferenciarse con algún tipo de campaña de publicidad, la idea es que nosotros también nos diferenciemos, porque cuando salimos a un mercado laboral, sobre todo cuando estamos recién empezando, como en el caso de ustedes, nos vamos a encontrar con un montón de personas que están en la misma situación, ¿ya? La idea es que nosotros tenemos que pensar cómo nosotros nos destacamos o nos diferenciamos de los otros, no sé, 500 personas que están quizás postulando el mismo cargo. Eso es lo que abarca el personal branding, en el fondo, cómo nosotros sabemos detectar y potenciar nuestras habilidades y principalmente diferenciarnos de los demás. Que esa, es una de las características de las marcas, ¿cierto? Cuando analizamos las marcas a nivel corporativo, que es que a mí me diferencien de las demás. O sea, que Pepsi sea muy diferente a Coca-Cola, independiente que vendan casi lo mismo, son marcas muy distintas, como lo veíamos, cuando analizamos ese caso, ¿ya? La idea es que a ustedes acá, por ejemplo, ahora hay 14 personas conectadas, ustedes 14 son distintos, ¿ya? Independientes que están en la misma situación, están en la misma nivel de formación, van a egresar en la misma generación, por lo tanto, a nivel técnico van a estar muy, muy parejitos, oye, y esa es la idea. Pero les aseguro que ustedes 14 tienen habilidades completamente distintas, tienen expectativas, completamente distintas, y su búsqueda laboral lo más probable es que se enfoque en ámbitos muy distintos, independiente de que su nivel técnico sea el mismo. Y eso se va a enfocar por sus características personales. Y eso es lo que ustedes tienen que saber vender también, ¿ya? Porque en el fondo lo ideal es que nosotros lleguemos al lugar que queremos llegar. Entonces, el desarrollo de una marca personal nos permite hacer eso, por ejemplo, enfocar en un camino donde yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar en finanzas, entonces me tengo que enfocar en desarrollar un perfil que se asocia a finanzas. Entonces, si una empresa va a buscar un perfil financiero, decir, esta persona se asocia. Entonces, de alguna forma también, cuando nosotros definimos esta marca personal, definimos también la ruta que nosotros queremos seguir y dónde queremos estar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo les puedo contar que a nivel personal, como ya le he contado, yo soy sociólogo, no estudié nada relacionado con recursos humanos, que fue finalmente donde terminé trabajando, ¿ya? Pero por lo mismo, por un tema formativo, siempre me interesó trabajar en fundaciones, en ONG, entonces de alguna forma me he enfocado en eso y he trabajado en eso. Entonces, de alguna forma he desarrollado una marca con eso. Si bien he trabajado siempre en temas relacionados con recursos humanos, también he trabajado bastante tiempo, de hecho la mayoría del tiempo, en fundaciones y ONG. Entonces, por lo tanto, mi perfil va por ese lado. O sea, es difícil que a mí me puedan contratar de una empresa industrial muy grande con 5.000 trabajadores, porque yo no tengo una marca asociada a lo que quizás ellos necesitan, ¿ya? Mi marca está más asociada a los recursos humanos, pero siempre con un enfoque social. Entonces, lo más probable es que a mí me sea mucho más fácil quizás orientarme a buscar, trabajo por ese lado, porque ya desarrollé una marca, un camino en esa línea, ¿se fijan? Entonces, la idea es que si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar en marketing, intencionen un desarrollo de una imagen personal que les permita llegar a trabajar en marketing, en recursos humanos, en fin, donde ustedes quieran trabajar, donde se sientan cómodos, ¿ya? No dejarse un poco que el mercado los lleve por donde encuentren pega. No, la idea es que ustedes definan un camino y un desarrollo de marca, de imagen que les permita precisamente llegar a donde quieren llegar, que eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Así que puntualmente hoy día, bueno, la próxima semana vamos a estar en la elaboración, y después en la última clase, como les digo, la idea es que hagamos un cierre con este, desarrollo de una marca personal a través de un currículum que sea llamativo y un perfil de LinkedIn que en el fondo también sea llamativo y que les permita tener acceso a buenas ofertas laborales. ¿Ya? Perdón. Entonces, vamos a ver, acá está la presentación del día de hoy.
Entonces, la definición, para que tengan claro el concepto, como les dije, está personal branding, perdón, que si lo llevamos al español es la marca personal. Recuerden que cuando hablamos de branding, siempre hablamos de marca, el desarrollo de marca. Entonces, básicamente un poco lo que le estaba diciendo yo. Hay mucha gente buscando trabajo y en la medida que las tecnologías se van desarrollando, eh, los canales en que nosotros podemos, bueno, en el fondo, buscar trabajo o donde se da esta mercado laboral, donde se encuentra la oferta de cargos junto con las personas que están buscando trabajo, súper competitivo y cuesta mucho diferenciarse. ¿Ya? Entonces, ahí la idea es desarrollar, como les digo, un concepto que es la marca personal, que se enfoca en, al igual que como lo hacen las empresas, desarrollar una imagen, una identidad que me permita a mí como profesional, como persona, diferenciarme de las demás personas que quizás pueden estar dentro del mismo ámbito, de la misma industria, etcétera, ¿ya? Y como les decía anteriormente, la idea es que a través de esta estrategia, que es básicamente una estrategia personal, nosotros podamos desarrollar o hacer visible una imagen que en el fondo nos ayude a conseguir un objetivo, porque tampoco se trata simplemente de desarrollar una marca o una imagen por algo, sino que básicamente esa imagen tiene que ir de la mano con cuáles son nuestros objetivos profesionales. Entonces, como yo les decía, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en un área puntual, en un área específica, considerando que ustedes están estudiando administración y el abanico es bastante amplio de las opciones laborales que tienen, la idea es que trabajen en función de eso, de enfocarse, de desarrollar una marca y quizás que ustedes son, no sé, tienen un perfil para trabajar en recursos humanos, entonces créense un perfil de LinkedIn, posteen cosas de recursos humanos, empiecen a ser parte de redes que quizás abordan temas de recursos humanos, entonces ahí se van a empezar a mover en un mundo que va a ir de alguna forma diferenciándolo y especializándolo. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí el concepto puntual, central de esta estrategia es, al igual que las empresas, diferenciarnos del resto. ¿Cómo yo logro llegar a definir una imagen que solamente me va a definir a mí y que permite ser distinto de los demás y que también permite, hay un micrófono activado ahí, y que también nos permite, como les digo, destacar cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras habilidades, etcétera, ¿ya? Porque, insisto, y acá, por ejemplo, hay 14 alumnos de técnicos en administración de empresas que si bien están a un nivel técnico distinto, les aseguro que pueden ofrecer 14 distintas competencias, habilidades, porque cada persona es distinta, ¿ya? Y por lo tanto tiene un sello distinto a nivel profesional. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a desarrollar esto? Obviamente un proceso que siempre parte como cualquier proceso con un diagnóstico. Y ese diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? A través de unas preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos, ¿ya? En general, cuando nosotros vamos a desarrollar una estrategia, en este caso una estrategia a nivel personal de posicionamiento de imagen, también nosotros tenemos que de alguna forma definir y partir del diagnóstico en qué estoy, ¿ya? Definir brecha, ¿ya? ¿Dónde estoy y qué me falta para llegar a hacer esto? Para llegar a poder mejorar quizás alguna debilidad que yo tengo. Entonces, al igual que las empresas, las organizaciones, las corporaciones tienen algunas definiciones estratégicas cuando se sientan, cuando su comité directivo, por ejemplo, se sienta a definir su estrategia, nosotros también tenemos que aplicar eso mismo a nuestra propia persona en este proceso en que estamos vamos a salir al mercado laboral a buscar trabajo, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas preguntas que quizás muchas veces no nos hacemos, ¿ya? Y que tenemos que tener súper clara cuando nos enfrentamos a este momento de salir a buscar trabajo y de enfrentarnos con lo más probable procesos de selección donde estas temas son centrales. Entonces, lo primero es preguntarlo cuáles son nuestros valores principales, ¿ya? Y le aseguro que ustedes esa autorreflexión quizás no la han hecho, ¿ya? En el fondo definir cuáles son los valores que guían su conducta, ¿no? La justicia, por ejemplo, cada vez que ustedes ven algo que no es justo, eh, se, se activan de alguna forma y tratan de hacer algo para remediar esa situación, o no sé, pues tienen otro valor como el compromiso, cuando se comprometen con algo siempre lo terminan. Entonces, es importante primero tener claro eso, cuáles son sus valores principales, ¿ya? Las organizaciones definen sus valores, como lo veíamos nosotros
en las clases anteriores. En su desarrollo estratégico definen misión, visión y valores, ¿ya? Nosotros también, nosotros no tenemos que definirla, ¿ya? Porque de alguna forma ya están, lo que tenemos que hacer es identificarla, ¿ya? ¿Cuáles son los valores que guían nuestra conducta? ¿Ya? Ahí tenemos un insumo, una información importante para ir desarrollando posteriormente esta marca personal, ¿ya? Segundo, ¿cuáles son tus objetivos personales y profesionales? Quizás esa pregunta está un poco amplia. Hay que quizás determinarla en términos de tiempo, a corto plazo o a mediano o largo plazo. Pero básicamente, ¿ustedes se han cuestionado cuáles son sus objetivos personales y profesionales? Más allá que están acá estudiando para obtener un título técnico de nivel superior, pero después de eso se han preguntado qué quieren, porque obviamente ahora su meta siguiente es obtener el título, pero después viene otra etapa que es conseguir, me imagino, conseguir trabajo, quizás seguir estudiando, no sé. Entonces ahí también ustedes tienen que definir en el fondo cuál es la ruta que quieren seguir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante que si no lo han definido, pues yo sé que me imagino que varios de ustedes ya tienen definido cuáles son sus objetivos personales y por eso también están acá estudiando. La idea es que también se cuestionen después qué quieren hacer, ¿ya? Después de terminar la carrera, en qué quiero trabajar, en qué me quiero desempeñar. Lo tercero, ¿cuáles son tus habilidades? Cuando hablamos de habilidades, recuerden, siempre vamos a hablar de esta dualidad entre lo técnico y lo blando. Todos tenemos habilidades técnicas y todos tenemos habilidades blandas en distintos grados de desarrollo, presencia, ausencia, pero todos tenemos, ¿ya? Lo técnico se lo estamos entregando a nosotros acá en ENAC, ¿ya? Todos los conocimientos respecto a administración, finanzas, marketing, recursos humanos, etcétera, ¿ya? Lo blando es lo que tienen ustedes. Y ahí es donde ustedes tienen que definir, ¿ya? Yo les aseguro que en estos 2 años, bueno, año y medio que llevan estudiando con nosotros, han tenido claridad por dónde va su perfil, ¿cierto? Ah, a mí se me hace más fácil esta asignatura, y a mí se me hace un poquito más difícil esto. Ah, quizás yo soy mejor para los números y cuando tengo que escribir o hablar me cuesta un poquito más. Esas son las reflexiones que hay que también tener claro en el fondo. ¿Por qué? Porque no vamos a ir a trabajar a un lugar donde nos pidan las habilidades que nosotros no tenemos. ¿Ya? O sea, si a mí, por ejemplo, yo soy muy sociable y me gusta estar en contacto con gente, no voy a postular o no voy a trabajar, por ejemplo, en un cargo de auditoría. ¿Por qué? Porque el auditor generalmente trabaja solo, en una oficina, con un computador y todo el rato viendo datos. Si nosotros no nos gusta eso, no va a ser un lugar, no vamos a estar cómodos, no nos vamos a sentir bien. Entonces, por eso es importante esta definición en fondo, identificar cuáles son nuestras habilidades, ¿ya? Porque en el fondo la idea es que también haya una coherencia entre lo que nosotros estamos buscando junto con nuestras habilidades, ¿ya? Si yo soy súper malo para las matemáticas, porque me cuestan las matemáticas, no me voy a ir a trabajar en una área de finanzas, me voy a exponer a tareas que quizás no manejo bien, ¿se fijan? Entonces, también hay que tener claro eso, no llegar a tomar cualquier trabajo, digamos, no dejarse arrastrar por la corriente del mercado laboral, sino que previamente a eso tener esta reflexiones, ¿ya? De en el fondo buscar cuáles son mis habilidades técnicas y cuáles son mis habilidades blandas también para identificar bien un lugar laboral donde yo me pueda desempeñar bien y me pueda adaptar bien, porque eso es importante, ¿ya? Que yo también me pueda adaptar. La cuarta pregunta, que quizás es la más difícil de responder, ¿qué te diferencia de los demás? ¿Cómo ustedes pueden ser distintos a otro técnico en administración de empresas, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen adicional? Es una pregunta que es un poquito más profunda, pero que ustedes también se tienen que hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que diferencia a ustedes de sus compañeros? ¿Ya? ¿Qué los diferencia a ustedes de un egresado de la misma carrera de otro CFT, por ejemplo? ¿Ya? Tienen que tener esa reflexión, ¿ya? Punto quinto, ¿qué habilidades crees que necesitas adquirir o desarrollar? Este punto es súper importante porque siempre vamos a tener aspectos o capacidades que mejorar. Generalmente, perdón, se habla de debilidades, ¿ya? Pero las debilidades son quizás aspectos o características o capacidades que quizás ahora nosotros no tenemos tan desarrolladas, pero que las podemos desarrollar, o que tenemos quizás en un punto bajo, pero que las podemos desarrollar. Entonces, es importante eso. Muchas veces nosotros nos enfocamos en solamente cuáles son nuestras fortalezas. Yo les aseguro que si les pregunto cuáles son sus fortalezas, lo más probable es que las tengan súper claras. Pero si les pregunto cuáles son sus debilidades, quizás ahí les va a costar un poquito porque es un tema natural del ser humano. Cuesta un poquito cuestionarse a sí mismo, ¿ya? Pero la idea es que también lo tengamos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nosotros tenemos que hacer, como mencionó la pregunta ahí, es identificar qué nos falta, ¿ya? A nivel blando o a nivel técnico, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo
salí de la carrera, pero sé que quizás mi nivel de Excel no está a un nivel intermedio, tengo que tener un nivel de Excel intermedio porque es lo básico que está pidiendo el mercado, por ejemplo. ¿Se fijan? Eh, o si, por ejemplo, lo que estamos viendo en esta misma asignatura, me cuesta comunicarme, me cuesta hablar en grupo, me pongo nervioso, ya, es un tema que debemos tratar. ¿Ya? No debemos obviarlo ni esconderlo debajo de la alfombra, sino que es un tema que tenemos que ir desarrollando, porque efectivamente esas cosas que quizás se pueden pensar muy difícil de poder desarrollar, se pueden desarrollar. ¿Ya? El mismo tema comunicacional, por ejemplo, tener esa capacidad de pararse delante de un grupo y hablar tranquilo, sin ponerse nervioso, sin olvidarse lo que uno tiene que decir, no es fácil, ¿ya? Pero son habilidades que tenemos que desarrollar. Pero en primera instancia tenemos que identificar qué nos falta. Siempre nos va a faltar algo para poder seguir creciendo, ¿ya? Y una vez que logremos eso, vamos a tener que identificar otra cosa que nos falta y tenemos que estar siempre en ese proceso constante de identificar, ¿ya? Y la última pregunta es, ¿cómo puedes desarrollar esa habilidad? ¿Ya? Eso que a mí me falta, ¿ya? Identificar canales, por ejemplo. O sea, el mismo ejemplo. Si yo terminé la carrera y sé que no estoy a un nivel de Excel que pide el mercado, ¿qué puedo hacer? Voy a buscar un cursito de capacitación gratis, curso en Sense, voy a la municipalidad, no sé. Siempre hay opciones de poder desarrollar, ¿ya? No, como les digo, cuando nosotros tenemos deficiencias, tenemos que identificarlas y tenemos que afrontarlas. Como les digo, no esconderlas debajo de la alfombra, sino que en el fondo reducir esa brecha que tenemos, ¿ya? Y en el caso de ustedes, están recién saliendo, por lo tanto, en la medida que vayan trabajando y los primeros años que vayan trabajando en la respectiva área donde van a trabajar ustedes, se van a quizás ir dando cuenta de temas que van a tener que ir desarrollando, pero siempre tienen que tener claro eso, nunca llegamos a la perfección, digamos, siempre tenemos que cuestionarnos en qué podemos ser mejores, ¿ya? ¿Por qué? Porque la proactividad es uno de los aspectos más valorados, yo diría que en la empresa, ¿ya? No quedarse en lo que tengo, sino que tratar siempre de ir un poquito más allá, ¿ya? Así que es importante eso. Ahora, en este proceso de construcción de marca, aquí la idea es la misma, o si ustedes se fijan, la invitación es la misma a lo que hacen las empresas cuando definen su estrategia. Recuerden que cuando hablamos de la estrategia de la empresa, hablamos de la misión, de la visión, de los valores, ¿ya? Entonces, generalmente a nivel corporativo se juntan los gerentes, los equipos de liderazgo a definir cuáles son los valores, cuál debe ser la misión y cuál debe ser la visión de la empresa, ¿ya? En este caso, hacemos un símil, un paralelo con nosotros, ¿ya? Cómo nosotros debemos también definir nuestros valores, que básicamente los valores ya los tenemos. No creo que no hay que definirlos, sino que yo creo que hay que identificarlos. Todos tenemos algunos valores que van a guiar nuestra acción, nuestro accionar, digamos. Como le decía, por ejemplo, la justicia. Generalmente hay personas que tienen la justicia como un valor muy destacado y cada vez que ven algo que no les parece levantan la voz o hacen notar eso, ¿se fijan? El compromiso, como les decía, o sea, si yo me comprometo a terminar algo, lo voy a terminar sí o sí. Y ese es un valor fundamental y que yo siempre lo voy a hacer. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que todos tenemos valores. La idea es que en este ejercicio ustedes identifiquen cuáles son los valores que son los más importantes que rigen su conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso son una ventaja. Recuerden que dentro de este proceso que nosotros estamos trabajando de definir la marca personal, uno de los objetivos es diferenciarnos. Entonces, básicamente, nuestros valores nos pueden diferenciar de los demás, ¿ya? La misión, recuerden que la misión es lo que yo soy, mi razón de ser, el ahora, por qué yo estoy haciendo algo. Cuando las empresas definen su misión, generalmente lo que están diciendo es lo que están haciendo ahora. Y la visión, con B corta, la visión es a donde yo quiero llegar a ser. Entonces, a nivel personal, la idea es que tengamos estas mismas definiciones en el fondo. Ahora, ¿cuál es mi misión? Estoy acá. ¿Por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Por qué estoy estudiando técnico en gestión de recursos, perdón, técnico en administración de empresas? Es importante tener claro eso. ¿Tienen definida su misión? ¿Por qué están acá ahora? Cuestiónenselo, reflexionen respecto a eso. Y después de eso, construir la visión. En el fondo, decir, ¿dónde yo quiero llegar? Y está, cuando las empresas hacen este análisis estratégico, en el fondo lo que hacen es decir, ¿cómo yo me voy a posicionar en el mercado en un mediano o largo plazo? La idea es que ustedes también piensen en esa misma pregunta.
cómo yo me voy a posicionar en el mercado laboral en un corto o mediano plazo. ¿Ya? ¿Qué quiero llegar a ser? Quiero ser un técnico en administración con algún grado de especialización en marketing, por ejemplo. No, yo quiero seguir estudiando, quiero ser un ingeniero comercial. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ser un ingeniero comercial? ¿Se fijan? ¿Ya? No todos tienen el mismo camino. ¿Ya? Y ustedes también tienen que ver algo y que yo también se lo digo a mis alumnos. Ojo, ¿no? A veces lo mejor y lo ideal es seguir estudiando, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces es bueno ganar un poquito de experiencia y de ahí seguir estudiando. No, no necesariamente, ojo, no necesariamente el hecho de quizás de sacar una ingeniería les va a dar un mejor posicionamiento a nivel de mercado. Tiene que ver también con su contexto, con su situación, ¿ya? Porque quizás si nunca han trabajado en el área administrativa, yo siempre les digo, mejor paren un año, terminen el técnico, trabajen, adquieran experiencia y cuando ya llevan trabajando, saquen la ingeniería. ¿Por qué? Porque si quizás nunca han trabajado, sacan el técnico, pues sacan la ingeniería, quizás el nivel de trabajo que van a acceder no va a ser de un ingeniero, va a ser de un técnico, y esos 2 años tuvieron quizás de más, ¿se fijan? Entonces también uno tiene que tener esa reflexión en función de su grado de desarrollo, de su contexto, de sus necesidades, de sus expectativas, eso. ¿Ya? No necesariamente, como les digo, seguir inmediatamente una prosecución de estudios con la ingeniería va a ser lo mejor. Tienen que verlo en función de su contexto. Por eso es importante tener esas reflexiones en función de cómo yo estoy ahora y cómo quizás voy a estar en 2 años más. Y por último, como dice abajito, definir tu mensaje y audiencia. Es decir, ¿a quién quiero llegar? Si yo, por ejemplo, quiero trabajar en recursos humanos, me voy a posicionar en el fondo con temas de recursos humanos y por eso LinkedIn es súper importante como, como una plataforma en el fondo, porque yo empiezo a ser parte de redes que abordan temas de recursos humanos, me empiezo a relacionar igual que en Facebook, por ejemplo, me empiezo a contactar con personas que son del ámbito de recursos humanos, entonces claramente estoy enfocando en todo lo que yo estoy publicando para llegar a un público que trabaja en ámbitos de recursos humanos, entonces ya definí mi audiencia. Y claramente, ¿por qué me voy para allá? Porque ese es el lado donde yo trabajo, ¿se fijan? Entonces, es importante eso, ¿ya? Especializarse, porque recuerden que básicamente otro objetivo que tiene la construcción de marca es llegar a eso, ¿ya? Definir una marca que me permita llegar a donde yo quiero estar. Y en ese sentido tenemos que definir cuál es nuestra audiencia, a quién queremos llegar con nuestro mensaje. Y esta herramienta de administración, que imagino que ustedes la conocen, que es el famoso FODA, que se aplica generalmente en las organizaciones, también tiene una característica que nosotros la podemos eh, aplicar a nosotros mismos, ¿ya? Porque el FODA es una herramienta estratégica. Entonces, por lo tanto, nos permite definir nuestra estrategia, así como las empresas lo utilizan para definir su estrategia, sus valores, su visión, su misión, nosotros también la podemos utilizar para definir a nivel personal cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades a nivel interno y a nivel externo. Ya recuerden que el FODA aborda estos aspectos estratégicos con esa visión, con variables que son internas, que en este caso son las fortalezas y las debilidades, pero también con las variables que son externas, donde están las oportunidades y también donde están las amenazas. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando ustedes, no sé, me ha tocado hacer talleres de empleabilidad, he utilizado esta herramienta para poder, en el fondo, que los alumnos hagan un diagnóstico de sí mismos. ¿Me dan un minuto, chicos? Perdón, 30 segundos y continuamos. Y ahí sí. Continuamos entonces. Entonces, como les decía, generalmente cuando me ha tocado desarrollar talleres de empleabilidad principalmente con alumnos, la primera actividad que desarrollamos es esta, que es un FODA personal. Y me he dado cuenta generalmente que cuando hacemos esta reflexión, los alumnos por lo generalmente nos han hecho este ejercicio. Entonces, como les decía, es importante en este contexto que están ustedes previo al mercado laboral, a definir en el fondo cómo van a empezar a orientar su búsqueda laboral, tener claro esto.
¿ya? Hacer un FODA personal. Esa es la invitación y por eso está también como actividad formativa de la semana que ustedes puedan después, con tiempo, trabajar en esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Yo aquí los voy a guiar, cosa que después ustedes puedan hacerlo, como les digo, de manera individual. El FODA, como les decía, trabaja en cuatro ejes: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las cuales están divididas por dos variables, que son los internas y externas, y aspectos que son positivos y aspectos que son negativos. Entonces, cuando, por ejemplo, en el primer cuadrante, que está a la izquierda superior derecha, que son las fortalezas, nosotros nos estamos refiriendo a aspectos positivos que están dentro de nosotros. ¿Ya? En fondo, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Entonces, como dice un viejo dicho, ¿para qué soy bueno? ¿Ya? De ahí, precisamente, cuando nosotros trabajamos este punto de identificar las fortalezas, tenemos que pensar en eso, precisamente responder a esa pregunta. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué me destaco? Esa también es una buena pregunta para poder identificar fortaleza. ¿En qué me destaco? ¿Y cómo puedo yo saber en qué me destaco? ¿Qué es lo que me reconocen los demás? ¿Ya? Porque aquí básicamente uno puede tener claro cuáles son sus fortalezas, pero siempre es bueno es hacer ese ejercicio así como, ¿qué es lo que siempre los demás me reconocen? Tú soy, por ejemplo, no sé, eres sociable, oye, eres súper buen líder. Entonces, cuando hagan este ejercicio de manera personal, recuerden eso, que generalmente, ¿qué es lo que le reconocen las demás personas? ¿Qué es lo que les valoran las demás personas? Ahí van a encontrar sus fortalezas, ¿ya? Ahora, lo difícil, que son las debilidades. Cuando hablamos de las debilidades, hablamos de aspectos negativos que también están al interior de nosotros. Y ahora, ojo, generalmente el concepto de debilidad tiene una connotación negativa, ¿ya? Porque hablamos de algo que es débil, algo que quizás no está tan presente en nosotros. Pero ahí el enfoque que nosotros tenemos que darle, como les decía anteriormente, no es de decir, ya soy malo para esto, sino que también identificar cómo yo lo puedo mejorar, ¿ya? Porque las debilidades también implican eso. Y si a ustedes puntualmente les toca hacer un FOA cuando ya estén trabajando, cuando les toca participar en esto, cada vez que uno plantea una debilidad, también tiene que plantear cómo lo voy a superar, ¿ya? Las fortalezas no es necesario, porque las fortalezas ya están presentes y es algo que está ahí, que nos ayuda, ¿cierto? Las debilidades es algo que tenemos que trabajar. Entonces, cuando nosotros hagamos esa reflexión en torno a nuestras debilidades, no solamente tiene que ver con identificarlas, sino que también tiene que ver con cómo nosotros podemos trabajar para precisamente esa debilidad, transformarla en una fortaleza o por lo menos minimizar su impacto negativo, por decir de alguna forma. Entonces, cuando hablamos de debilidades, siempre también asociarlo con aspectos que deben mejorar. Todos tenemos aspectos que mejorar, ¿ya? Y como me acuerdo, lo vimos en una clase hace un par de meses, estas son preguntas de entrevista de trabajo, ¿ya? Cuando ustedes les van a preguntar sus fortalezas y sus debilidades. Por lo tanto, también yo me acuerdo que les decía, ¿sabes? Tienen que decir lo mismo. Cuando ustedes identifiquen cuáles son sus debilidades, cuáles son sus aspectos a mejorar, también tienen que decir cómo lo van a suplir, cómo lo van a reducir, ¿ya? Entonces, en relación a lo interno, tienen que hacer una identificación de aspectos positivos. Y como les digo, el mejor ejercicio siempre es ver los demás que nos reconocen. Y los aspectos negativos, que es nosotros mismos evaluar, reflexionar sobre cosas que nosotros tenemos claros que tenemos que mejorar. Todos tenemos cosas que mejorar. Y definir también un camino para poder mejorarla. No solamente identificarla, como les digo, sino que también trabajar en eso. Y la parte de abajo hace referencia a las variables externas, es decir, en el contexto, en el entorno, pero que no tienen que ver directamente con nosotros, pero que igual influyen en nosotros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos en esta lógica del FODA personal, cuando visualizamos las oportunidades, lo que nosotros tenemos que pensar es precisamente, ya, yo estoy en este contexto, ¿qué oportunidades tengo, por ejemplo, para poder conseguir el trabajo en recursos humanos, en marketing, en finanzas, etcétera? ¿Ya? ¿Cuáles son en el fondo las oportunidades que yo tengo? O sea, las oportunidades que yo ya trabajé como en algún cargo administrativo alguna vez, así que quizás ahí tengo alguna ventaja en ese sentido. Quizás yo nunca he trabajado en el área, pero me fue muy bien cuando estaba estudiando, por ejemplo, en TICS. Me manejo con Excel al revés y al derecho, entonces mi oportunidad está por ahí. ¿Se fijan? En el fondo tener esa reflexión de decir, esas fortalezas que yo tengo, en el fondo, cómo me posicionan a nivel de mercado como una oportunidad.
¿ya? Recuerden, nosotros tenemos que buscar las oportunidades. O sea, si, insisto, si yo soy malo para las matemáticas y sé que soy malo para las matemáticas, no me voy a ir a buscar trabajo en áreas de finanzas, por ejemplo. Mi oportunidad no va a estar ahí. Mi oportunidad no va a estar ahí. Mi oportunidad va a estar quizás en un área donde tenga que trabajar más con personas, que nos pidan más creatividad, marketing y recursos humanos, quizás más que en finanzas. ¿Se fijan? Entonces también ustedes tienen que identificar esas oportunidades. ¿Dónde están sus oportunidades? No dónde están las amenazas, dónde están sus oportunidades. ¿Ya? Y por último, las amenazas. Amenazas también, cuando hablamos de amenazas, hablamos de el entorno. Y principalmente, cuando las empresas hacen esta reflexión, cuando hablan de la amenaza, hablan de la competencia. ¿Ya? En el fondo de las empresas que prestan el mismo servicio, por ejemplo. Entonces, entre comillas, no se lo tomen así, ustedes mismos pueden ser una amenaza entre ustedes. ¿Por qué? Porque son personas que van a salir al mercado laboral a buscar trabajo en el mismo tiempo. Digo, entre comillas, amenaza porque en el fondo no hay un contexto negativo, sino que básicamente son personas que están compitiendo dentro del mercado laboral por adquirir una vacante, un cargo que esté disponible. ¿Ya? Entonces también nosotros tenemos que ser inteligentes al momento en que vamos a buscar trabajo y reducir esa amenaza. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Como digo, reduciendo todos los riesgos. ¿Ya? Identificando nuestra habilidades, nuestras competencias y buscando trabajo en esa área, donde nuestras competencias y habilidades sean requeridas. Entonces, en la medida que nosotros nos posicionemos dentro de un ámbito laboral donde nuestras capacidades y habilidades son necesarias, las amenazas se van a disminuir. ¿Ya? No vayamos a la boca del león, como se dice en términos coloquiales, ¿ya? A exponernos quizás a lugares donde sabemos que donde nos vamos a tener un buen desempeño. Tratemos de enfocarnos donde nos va a ir bien. Y esa es la única forma de reducir la amenaza, porque realmente las amenazas son el contexto, ¿ya? Ahora puntualmente tenemos otra amenaza, ¿ya? La pandemia, la cuarentena, el nivel de desempleo subió. Se fijan, eso también son amenazas que en estos momentos nos complican al momento de buscar trabajo, ¿ya? Porque hay menos oferta, las empresas están contratando menos, mientras estemos en este periodo de cuarentena, en el ir y venir, las empresas de alguna forma están estancando sus procesos de contratación, ¿se fijan? Entonces, esas son amenazas, que son temas que están absolutamente fuera de nosotros, ¿ya? Y que son contextuales. En general, afortunadamente en Chile tenemos un mercado laboral que es bastante estable y que solamente se ve golpeado con situaciones tan fuertes como esta, ¿no? Entonces, en la medida que esto pase, esas amenazas externas se van a eliminar y solamente en el fondo van a constituir la amenaza, entre comillas, como les digo, quizás las personas que están buscando trabajo, que tienen el mismo perfil, etcétera. También cuando nosotros, por último, para cerrar este tema, cuando pensamos en las amenazas, también tenemos que pensar eso. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Ya? Tenemos un montón de personas que, entre comillas, porque, insisto, no estamos hablando en términos negativos, me amenazan porque están buscando la misma pega que yo, mismo trabajo que yo. Entonces, ¿cómo yo me diferencio de ellos? ¿Ya? ¿Cómo yo, de alguna forma, esa amenaza la logro reducir? ¿Ya? Un ejemplo súper concreto, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado ver una entrevista grupal, ¿ya? Pero cuando vamos a una entrevista grupal, y nos sientan en una sala y hay, no sé, 10 personas más, todas esas personas son amenazas para nosotros. ¿Por qué? Porque están buscando lo mismo. ¿Se fijan? Ahora, a eso les quiero llevar. No hay una connotación negativa, es una amenaza sana. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí se da una competencia de que el mejor, no necesariamente que tenga el mejor perfil, el que haga un mejor proceso de selección va a ser la persona que va a quedar seleccionada finalmente. La idea es que este ejercicio lo hagan de manera personal, porque es súper importante saber qué es lo que nosotros tenemos y saber lo que no tenemos para precisamente no exponernos a situaciones que pueda comprometer nuestro desarrollo profesional, nuestra imagen. Y aquí, por último, voy a mostrar un videito que es bastante corto y que tiene que ver también con lo que ustedes tienen que hacer en la presentación que tienen que realizar la próxima semana. Hay una técnica, una metodología que se utiliza bastante ahora, que se llama el pitch, ¿ya? En este caso, parte del elevator speech, que se lo llama al español como textual, sería como el discurso en el ascensor, algo así. ¿Y por qué se llama así? Porque tiene una característica que, de alguna forma, esta técnica, esta metodología, este juego que se hace, fomenta que la persona que debe transmitir un mensaje
lo haga de manera concreta, clara, en poco tiempo. Entonces, ¿por qué se llama el discurso del ascensor? Porque precisamente hace referencia a la imagen que ustedes están viendo, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí, bueno, está en inglés, pero hay una persona que está tomando un ascensor y llega otra persona y le dice, espera. Después se sube al ascensor y le dice, tengo una idea. Y ahí, bueno, si se fijan, toman el tiempo del ascensor, que debe ser 45 segundos, 1 minuto, y cuando llegan al piso final, se dan la mano y dicen, tenemos un trato. Entonces, la idea del elevator pitch es precisamente cómo yo vendo una idea en poco tiempo. ¿Y por qué se llama elevator y por qué hace referencia al ascensor? Porque básicamente la idea, como lo hago en el video que les voy a compartir ahora, es cómo nosotros vendemos un proyecto, una idea, en el tiempo que demora un viaje en ascensor. Por eso se llama elevator speech. Y se está utilizando bastante porque, como les digo, tiene la característica y la dificultad a la vez de que nosotros, como dice ahí, 45 segundos en 1 minuto, tenemos la capacidad de poder traspasar una idea, un proyecto y que otra persona lo entienda y lo compre como está ahí en la imagen. Es difícil, ¿ya? Pero es un súper buen juego. ¿Y por qué se los quiero mostrar? Está dentro de los contenidos, pero yo creo que también la idea es que ustedes lo puedan utilizar para su presentación, ¿ya? Como técnica, para la presentación que tienen que hacer la próxima semana. Ustedes no van a tener 2 minutos, van a tener más tiempo, van a tener 15 minutos. Pero a veces pasa que, independiente que sea mucho tiempo, es difícil poder condensar la información en poco tiempo, ¿ya? Y que sea clara, que sea concisa, que sea precisa. Entonces, de alguna forma, esta técnica nos obliga a eso, ¿ya? Y nos están pidiendo a todos, ¿ya? Yo, por lo menos, este año he tenido que presentar 2 pitch en ENAC, dado que he tenido que presentar algunos proyectos y ya, por lo menos, ya no están pidiendo el típico proyecto en papel, donde uno escribía un Word, no. Ahora están pidiendo pitch, precisamente. Entonces, grabe un video donde en 2 minutos usted me diga qué pretende lograr con este proyecto, por ejemplo. Entonces, es algo que se está utilizando bastante y, como le digo, la idea es que también lo veamos ahora porque les puede servir en el fondo para ver cómo ustedes van a enfocar su presentación de la próxima semana. Porque una cosa fundamental cuando hacen una presentación en poco tiempo es tener una coherencia, un orden, claridad en la idea y, como les decía, un inicio, un intermedio y un cierre. Y un cierre que de alguna forma sea como la venta, donde de alguna forma cerremos con nuestra audiencia el mensaje que le estoy transmitiendo, ¿no? Entonces aquí les pido que veamos el videito, terminamos con esto y después vamos al break y paso listo. Perdón, me faltó compartir el audio. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él?
Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Ese video es bien representativo de eso, ¿se fijan? Porque era, bueno, aquí habían el ejemplo de 3 muchachos que querían vender una idea, fundaciones, ONG, a una persona, a un posible inversor, y tiene esta persona atrás que le iba haciendo algunos como recomendaciones de cómo tenían que hacerlo, que básicamente son los errores que generalmente se cometen cuando nosotros estamos vendiendo un proyecto en este caso o transmitiendo un mensaje, que cosas que son sumamente claras. De partida es tener poco tiempo, ¿ya? Lo segundo, si se fijaron en las correcciones que le hacía esta persona, es nunca hablar en términos condicionales. Yo lo que haría, porque de alguna forma siempre lo condicional es no decir que voy a hacer algo. Dejarlo condicional significa que va a depender de cierta variable. Entonces, esas cosas, por ejemplo, ese tipo de lenguaje condicional, digamos, no. Siempre estar seguro. Lo que yo voy a hacer, lo que yo hice, lo que va a pasar, ya, no, o sea, lo que debería pasar, no, lo que va a pasar, se fijan, de alguna forma, esos pequeños cambios en una palabra dan mucha seguridad. Obviamente dejarlo abierto en algo condicional es algo que si nosotros dejamos claro que sí va a pasar, obviamente da mucha mayor seguridad. Segundo, siempre entregar datos. Bueno, ustedes en sí en el trabajo van a tener que entregar datos porque de eso se trata de datos, el trabajo. Pero recuerden, no cualquier dato, los datos más relevantes, no presentar una planilla gigante cuando ustedes hagan el PPT, sino que básicamente llegar al resumen, a lo más importante, ¿ya? Y por último, también tiene que ver con cómo nosotros cerramos, ¿ya? Cómo nosotros terminamos, porque siempre tenemos que darle un cierre, como les decía. Cuando hacemos una presentación tenemos que partir. Idealmente, como lo vamos a ver después, partir con algo disruptivo. Se fijan que en la presentación casi todos empezaban con preguntas. ¿Sabías tú que? Entonces ya el hecho es muy distinto partir interpelando a alguien, preguntándole si sabe algo, y simplemente yo partir con un discurso. ¿Se fijan? Porque ya a ese receptor lo estoy involucrando en el mensaje. ¿Por qué? Porque lo estoy interpelando a través de una pregunta. Por lo tanto, su atención va a ser captada con mucha mayor rapidez. Entonces también es importante eso, ¿ya? Porque hay temas psicológicos que dicen que si ya captaste la atención de tu público inmediatamente, lo más probable es que mantenga su atención durante toda su presentación. No obstante, si no capta la atención de tu público desde un principio, lo más probable es que no la capte durante la presentación y por lo tanto tu mensaje no va a llegar tan bien. Entonces, en ese sentido, también es importante eso, ya cómo nosotros estructuramos, y como le he dicho, que siempre toda presentación tenga un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿ya? Eso con lo que hace referencia al desarrollo de marca personal, y lo invito a hacer estos speech de 2 minutos porque, como les digo, generalmente se está utilizando, y particularmente para algunos procesos de selección donde se utiliza una inteligencia artificial, donde uno graba un video donde le están pidiendo precisamente grabar un pitch de 1 minuto para poder dar tu currículum, pero de alguna forma con un mensaje oral. Entonces es importante que vayan trabajando con estas técnicas, ¿ya? Oiga, profe, Sí. ¿este video lo va a subir al aula? Está en la presentación, creo que está en la presentación de la semana pasada, sí, de la semana anterior. Pero allá abajito está no estoy compartiendo la pantalla, pero en la presentación abajito está el link. Ya, profe, vale.
Voy a pasar lista y con eso después nos vamos al break. ¿Ya? ¿Hasta qué hora tenemos clase, profe? Creo que hoy día yo creo que es como hasta las 2:14:10, creo, lo que nos queda. Porque la idea en la segunda parte es poder darle algunos tips para la presentación en términos de... Oiga, ¿y la clase recuperativa la vamos a hacer el viernes entonces? También quería conversar con ustedes eso, ¿ya? Para poder verlo, porque hoy día estamos. A ver, la evaluación es el miércoles y tenemos entre medio el día lunes que es feriado, entonces nos queda mañana, viernes, lunes y martes. Entonces yo estaba pensando en lo siguiente, como creo que había hablado con Linda de más que hacer la recuperación de la clase en sí, porque en términos de contenido vamos bastante bien, de hecho ya estamos terminando con los contenidos, nos queda solamente una clase que va a ser la final posterior a la evaluación. Me interesa que como dar la oportunidad de que ustedes hagan una presentación previa en este caso solamente a mí, ¿ya? Y en este caso estaría considerando dos fechas que podrían ser precisamente este viernes 25, como lo habíamos acordado con Linda, y también podría ser el día anterior a la presentación, o sea, el próximo martes 29, ¿ya? Ahí ya no tendrían mucho tiempo, les quedaría un poco, estarían muy encima, así que tienen que hacer alguna modificación. Entonces, a mí lo que me interesa más que hacer la clase en sí, como les digo, es poder tener la oportunidad de que ustedes hagan la presentación solo a mí y entregarle un feedback, cosa que ustedes tengan tiempo en el fondo de cambiar algunas cosas, ya no tanto de contenido, porque entiendo que ya el contenido lo tienen listo, incluso ya me han llegado algunos trabajos, precisamente Linda ya me hizo llegar su trabajo para que yo se lo revisara y está bastante bien, entonces ya asumo que los contenidos ya están listos, y más que nada cómo lo van a presentar ustedes y hacerle algunas observaciones con respecto a su presentación, ya más allá de los contenidos, porque entiendo que eso ya está. Entonces, para eso, ¿Profe? me interesaría ver si nos podíamos reunir quizás con algunos el día viernes y quizás con otro grupo el día martes. Krishna. La prueba que hicimos, ¿cuándo va a subir la nota o ya la Ah, subió? sí. No, me falta subir la nota. Yo creo que hoy día miércoles de acá el viernes la voy a tener arriba. ¿Ya? Ah, ya, Profe, profe. El cuestionario ¿Profe, de la no puede semana decir las pasada. notas? Es que no las tengo todavía, no he tenido tiempo de verlo. Así que de aquí al viernes van a estar las notas en el intranet. ¿Ya? profe, Henry. la cantidad de información que tiene que ir en los PPT tiene que adecuarse a la cantidad de PPTs que estiman en lo que subieron al aula, ¿cierto? Que son como 5 PPTs aproximadamente. No. Tú dices en términos de cuántas PPTs tienes que hacer para el próximo miércoles. ¿Eso? Claro, sí, para No, poder exponer. la cantidad la cantidad de lámina es abierta. Lo que sí tienes que guiarse es por el tiempo. Manda el tiempo, ¿ya? Porque quizás algunos con 3 láminas pueden explicar todo, pero quizás otros necesiten 15. Entonces, no hay un número de láminas. Lo que manda es el tiempo de la presentación que ustedes tienen. Profe, sí, porque yo creo que lo que es en el Word que va a ir el informe, ahí va a ir todo especificado el trabajo en general. Entonces yo creo que la PPT sí tenemos que organizarla en los 10 minutos que tenemos para presentar, creo yo. Eso, efectivamente, sí, porque no hay PPT, pero ahí depende de cada uno, porque quizás algunos necesiten más soporte y otros quizás necesiten menos soporte, porque quizás estén basando su presentación más en lo que van a decir, más que quizás lo que van a presentar. Entonces, ahí depende de cada uno. Lo importante es el tiempo, que no se excedan porque al minuto 10 termina la presentación. Y si quedó algo que no mostraron, va a quedar como no evaluado. Entonces, obviamente ustedes tienen que ensayar ahí previamente a eso. ¿Ya? Entonces, hagamos lo siguiente como para avanzar. Paso la lista, break, y nos ponemos de acuerdo con más que la recuperación con esas presentaciones para yo poder entregarle un feedback previo. ¿Ya? Eso. Entonces, voy a pasar lista. Súper lento. Ya, he abrido. Ya, atención. Virginia Acosta. Virginia, creo que estaba conectada Virginia. Sí, ahí está conectada. Linda Ábalos. Presente, profe. Gracias. Isabel Escobar. Presente, profesor.
Gracias. María José Gutiérrez. María José Gutiérrez. María José, no la veo conectada. Presente, profe. Ah, estás, perdón. Ahí está. Te estás presente, gracias. Cristóbal Inostroza. Cristóbal, porque también lo he conectado. Ahí está conectado. Tiare Jaque. Presente, profe. Ok, Cristóbal. Ok, Tiare. Francesca Lascano. Presente, profe. Gracias. Sudelia Loyola. Presente, profe. Gracias. Andrea Mellado. Andrea Mellado. Yanara Millaqueo. Yanara Millaqueo. No la veo. Dayana Muñoz. Dayana Muñoz. María Bernarda Olivo. Presente, profe. Gracias. Krishna Rojas. Presente, profe. Gracias. Leandro Salazar. Leandro. Profe, Leandro se tuvo que vacunar, por eso no pudo conectarse. Ok, gracias. Henry Saldana. Presente, profe. Gracias. Scarlett Vera. Profe dijo presente por el chat. Sí, ahí lo vi. Gracias. Y Jocelyn Vergara. Presente, profe. Ya. Ok. Entonces, hagamos, yo tengo las 13:45, a las 13:50 volvemos con la última parte de la clase que van a ser unos 20 minutos más o menos para prepararlo para la presentación y también coordinar lo del viernes y lo del martes. ¿Ya? Así que nos conectamos en 5 minutitos más.
Ya. Ya. Entonces, como les decía antes de ir al break, para cerrar la clase de hoy, dos cosas. Uno, como le indicaba, a raíz de que no está pendiente la clase la semana pasada y en términos de que los contenidos van bien, pero sí quedan pendientes ahora, lo que yo le ofrecía era la posibilidad de que ustedes hicieran una presentación previa a la final que ustedes tienen que hacer el miércoles, para poder, uno, yo poder revisarla antes y entregarle un feedback de tema a mejorar, y segundo, que ustedes también lo ocupen como un entrenamiento previo. Les aseguro que en la medida que ustedes hagan una presentación previa, van a botar los nervios, van a identificar los errores, yo les voy a entregar una retroalimentación, lo más probable es que les vaya mucho mejor en la evaluación del día miércoles, ¿ya? Considerando que quizás la temática no es tan difícil, pero presentar no es fácil, ¿ya? Y la idea es que tengan esta instancia previa, digamos, para que puedan hacer la presentación y yo les pueda entregar algún tipo de feedback, ¿ya? Entonces, para eso yo tengo disponibilidad este viernes y el martes 29, ¿ya? Este viernes entre las 12 y la 1 y el martes tengo tiempo en la mañana entre las 9 y las 11:30. Entonces, Profe, la idea es que lo podamos hacer de manera... ¿Sí? yo me anoto para el viernes entre 12 y 1 con Isabel, para que nos hacerle la presentación. Creo que ustedes la tienen lista. Entonces, precisamente es eso, ir agendando para el viernes y para el martes. No obligatorio, porque entiendo que no está sujeto a nota, pero como les digo, la idea es que lo hagan antes, entrenen, botan nervios y tienen un feedback también de la presentación, que finalmente, independiente que tengan la área, o sea, la evaluación sedentaria, yo los voy a evaluar en las habilidades comunicacionales. Entonces la idea es que tomen mi feedback, pero finalmente yo también los voy a evaluar en eso. Entonces van a tener de primera fuente en el fondo la retroalimentación que van a querer tener. ¿Ya? Eso. Profe, Henry. profe, ¿Sí? sí, yo quisiera anotarme para el día martes, por Ya. favor. Espérame. Entonces, yo el viernes les decía por las 12. Linda, ¿a las 12? Sí, profe, a las 12. Yo les voy a enviar un link. ¿Ya? Perfecto. No, mejor conectémonos. Ya, mejor conectémonos en el mismo link de clase, en el mismo que estamos utilizando ahora, mejor. Para que no nos Ya, perdamos vale. con los links. ¿Ya? Entonces, nos conectamos con el link de las clases. Entonces, Linda Ábalos, viernes a las 12. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más? Profe, yo me anoto para el viernes. 12:20. Sí, profe, ni un problema. La Krishna Rojas, 12:20 el viernes. Henry, ¿a qué hora el martes, pues? ¿A las 9:30? Es que el martes tenemos clase, parece. Ah, De... yo puedo en la Ahora, mañana entre las La clase a las 9. 11:40, pero parece que ya La terminamos 11:40, profe, el día martes. presupuesto. Sí, a Ah. las 11:40. Entonces, Entonces, a las 9:30 podría. sí, sí. Entonces, Henry Saldana, martes 9:30. Ok, ¿alguien más? Sí, yo entiendo que no están todos en clase, o si alguien no tiene claridad ahora, después igual me puede enviar un correo para agendarlo hasta mañana, porque ya partimos el viernes con la revisión. Entonces, si alguien ahora no me entrega su horario, e independiente de eso, quiere que le haga una revisión, tanto viernes como martes, me envía un correo hasta mañana a las 6. Ya después de eso ya no, difícil que me pueda agendar para el viernes o para el martes. ¿Ya? Así que ahora tengo a Linda, tengo a Krishna y tengo a Henry. ¿Ya? Entonces, si no hay nadie más, me pueden escribir máximo hasta mañana a las 6 para poder agendarlo. Yo les recomiendo que lo hagan porque es una buena instancia. ¿Sí? ¿Le tinca que la presentación la hagamos así como semi-formal, igual, pero que usted nos vea la vestimenta y nos pueda aportar con los detalles? La idea es que efectivamente, la idea es que sea lo más Ya. parecido a lo que van a presentar el día miércoles, para ver Perfecto. todo. Que ojalá, como dice, la vestimenta sea la misma, que el lugar sea el mismo, para ver el tema de los colores, porque recuerden que tiene que estar con la cámara activada. Entonces, como ver todas esas variables al tiro, ¿no? De repente ahí les falla el internet, a veces esas cosas pasan. Entonces, la idea es que lo que vayan a hacer, tanto el martes como el viernes, sea lo más parecido a lo que van a hacer el miércoles. Ya, profe, gracias. Ya, y
como les digo ya, por correo hasta mañana, máximo a las 6, si es que alguien más quiera darse para esta revisión. Ahora, yo les quiero mostrar esto, que también lo dejé en el aula, está en el material de esta semana, que son algunas recomendaciones puntualmente con respecto a la presentación, con los aspectos comunicacionales. ¿Ya? A ver, de partida, primer punto, se lo digo por experiencia, cuando no se preparan, se nota. O sea, cuando hicieron la PPT y no ensayaron y no se prepararon la presentación, se nota. Entonces, uno de los criterios de evaluación que yo voy a tener, obviamente, es que se hayan preparado. ¿Ya? Porque cuando nosotros hacemos una presentación, no podemos llegar y hacerla. Entonces, yo cuando hago la clase, bueno, independiente de que esta clase la llevo haciendo mucho tiempo, pero no puedo llegar y hacer la clase. ¿Ya? Obviamente tiene que haber una presentación previa. Entonces, cuando no hay una preparación, se nota. Entonces, por eso también es importante que puedan participar de esta actividad previa, porque Profe, lo va a ayudar ¿sí? es que sabes, yo tengo un dilema. Yo no tengo ningún problema en mostrarme ni abrir mi cámara, pero este último tiempo he tenido unos problemas y yo me puedo mostrar, pero con mascarilla. Yo no me puedo sacar la mascarilla acá dentro de mi casa. No hay problema, no hay Entonces, problema. ese era mi dilema. Sí, no, y sí, alguien no puede activar la cámara por algo porque incluso se entiende que hay algún contexto, incluso hasta internet, porque a veces cuando No, yo no activamos tengo la ningún cámara... problema en activar la cámara. Mm, Que usted me vea así, no problema, pero yo voy a estar con mascarilla hablando. ¿No hay ya. ningún problema en eso? No hay problema. ¿Ya? Ahora, si alguien no puede activar la cámara, sí lo recomiendo que nos avisen antes, ¿no? Para no enterarnos ahí. ¿Ya? Ahora, ojo, porque también me da cuenta, no digo que lo vayan a hacer ustedes, pero algunas veces me ha pasado que los alumnos no activan la cámara porque están leyendo, pero al final igual no nos damos cuenta de eso. Entonces me ha pasado con algunos alumnillos míos que se han querido pasar de listo, no activan la cámara, en el fondo porque están leyendo, pero cuando uno está haciendo una presentación y está leyendo, igual uno se da cuenta, entonces ahí, ojo con eso. ¿Ya? Tengan en cuenta que deberá ganar la atención de su público en los primeros 8 a 12 segundos. Se fijan que cuando veíamos el video del speech, como yo les decía, no partían, mire, yo tengo una idea, sino que increpaban a la persona haciéndole una pregunta, ¿ya? Y eso también se relaciona con el punto que viene después. La idea es que partan con algo disruptivo, no partan con lo típico. Bueno, yo me llamo Juanito Pérez y les voy a hacer mi presentación. No sé. Ustedes saben que muchas pymes en Chile quiebran por problemas de morosidad, por ejemplo, una cosa así, ¿se fijan? Entonces eso rompe el molde, rompe el esquema y la persona te va a poner más atención. Entonces ahí la invitación es que hagan un inicio disruptivo. Ya no va a ser parte de la evaluación, pero sí va a captar la atención. Entonces, ojo con eso, busquen algún dato, por ejemplo, porque están trabajando con una pyme con morosidad. Vayan a buscar datos de pymes de morosidad, cuántas pymes fracasan por temas de morosidad o cómo afecta la morosidad a las pymes. ¿Hay algún dato relevante? Incluso pueden contar una historia, ¿ya? Como decíamos en el storytelling, pueden partir contando una historia. Y así van a captar la atención de una manera distinta a que si parten con la típica presentación, bueno, mi nombre es Juanito Pérez y esta es mi presentación de la tarea. Muy normal. Entonces, ahí la idea es como ser un poco disruptivo sin caer, obviamente, en el humor o cosas que tengan muy fuera de contexto. Entonces, hay que ser, como se dice, sobrio de alguna forma. O sea, ser disruptivos, pero sin perder, obviamente, el formato académico en el que estamos cuando ustedes están haciendo una presentación final. ¿Ya? Escriban al inicio de su presentación. Generalmente ponen el título. Presentación final. Pónganle un título, quizás colóquenle alguna imagen, háganlo distinto, con un saludo, bienvenido, buenos días. ¿Se fijan? Ya esas cosas a los profes les aseguro que les va a hacer como clic en el fondo. Les va a decir, mira qué interesante, están haciendo algo distinto. Ya, porque generalmente las portadas de los trabajos son, claro, pues, trabajo grupal y el nombre. Hagan algo distinto, hagan algo más entretenido, un saludo, una bienvenida para el público que ustedes van a tener, que vamos a ser nosotros. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, primero, prepárense, ensáyenlo. Si no lo hacen, se va a notar. Si leen, se va a notar. Tampoco la idea es que memoricen. ¿Por qué? Porque si se ponen nerviosos, se van a tupir, ¿ya? Entonces, la idea es que tengan un manejo de la información, ¿ya? Y aquí hay algo importante, que es la tercera, que dice, utilice un gancho para iniciar su presentación. Eso también tiene que ver con que de alguna forma el speech el speech de inicio, el discurso de inicio lo tengan claro. Porque siempre pasa y yo lo he visto, a mí mismo me ha pasado, cuando uno parte una presentación mal,
de ahí en adelante me puse nervioso y se me va a olvidar todo. Entonces, la idea es siempre tener como la primera parte súper clara porque le aseguro, y algo psicológico, si partimos bien, nos va a dar seguridad y eso nos va a proyectar mejor para terminar la presentación. Si partimos mal, nos equivocamos en Profe, y luego una algo, pregunta. eso nos va a afectar todo el rato y vamos a tener eso ahí. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Que acá no veo quién está hablando. Yo, profe. ¿Quién es yo? Yo, la Krishna. Krishna. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, estamos a una semana de la presentación más o menos. Ya, mi pregunta es que con mi compañera, nosotras estamos solas haciendo el trabajo. Y ya hay otro grupo que también es de 2 y queremos como ser juntos, los 4. Pero yo no sé si se puede ahora, porque falta una semana. Entonces, yo le quería preguntar si se puede o no. Que le mandé un correo al profe, pero no me respondió. Entonces quiero ver si está la posibilidad, si se puede o no se puede. A ver, es que entiendo que si son dos grupos que se fusionan, son dos grupos distintos que eventualmente que deberían haber hecho propuestas distintas, pero que tendrían a unificar el trabajo. Entonces, yo no tengo problema, pero el tema sería que ustedes tendrían que unificar la información, porque entiendo que ya han avanzado por partes distintas y seguramente tienen No, mire, información profe, distinta. mire, profe, no me entendió. Ahí. Ellos tienen su propia, su avance. Nosotros tenemos el de nosotras. Y nosotros queremos juntarnos. Y como dice usted, sí, podemos juntar la información, pero nosotros lo que queremos saber es si nos podemos juntar como grupo. Los 4, Entiendo. presentar el día. Porque a mí me da miedo hacerlo con ellos y, por ejemplo, que el día de la presentación nos separen, pues pensando de que no éramos grupo. ¿Me entiendes? Ya, mira, hagamos una cosa para hacerlo más formal. Envíame un correo con esa pregunta, entendiendo que esto es al nivel de la carrera. Déjame verlo con tu jefa de carrera. Yo entiendo que por mi parte voy a decir que no hay problema, así que asumo que no hay problema. ¿Ya? Pero envíame un correíto, yo lo veo con la jefa de carrera y te respondo hoy día mismo. ¿Ya? Yo entiendo que no debería haber problema. ¿Ya? Profe, ¿me podía escribir su correo en el chat para copiarlo, porfis? Ahí está. Eso, entonces enviamos un correo de Krishna y lo cerramos. ¿Ya? Eso con el inicio. Como digo, el inicio es fundamental. Entonces, en la medida que hagamos algo distinto, entretenido, yo los invito a no hacer lo mismo de siempre. Como decía, una portada con algo distinto, con un saludo, con una bienvenida. Partan con una pregunta, partan con un dato, partan con una historia. Eso le va a sumar puntos, le va a dar seguridad, porque siempre que van a partir la presentación bien, como digo, se van a sentir seguros y el resto de la presentación van a estar bien. Entonces, eso como una recomendación inicial. Y obviamente prepararse, ensayar. En general, y esto creo que se lo dije bastante la semana pasada, puntualizar la idea, frase por frase, marcar, cuando yo termino un tema, paso al otro, modular. Yo a veces hablo un poquito rápido en la clase porque tengo poco tiempo, pero ustedes van a tener tiempo. Entonces, por ejemplo, a la velocidad que estoy hablando yo ahora, creo que es prudente, por ejemplo, para que quede claro un mensaje. ¿Ya? Cerrar un tema, pasar al otro. Entonces, acá estoy terminando mi diagnóstico, estoy pasando a las propuestas. ¿Ya? Pasa mucho, como se lo he dicho, que cuando estos límites de cómo yo ordeno la información, cuando yo los presento, no los marco, para el espectador es una ensalada de información y no les va a entender nada. Entonces, insisto en que tienen que ser bastante ordenados en estructurar en su discurso cómo van a presentar la información. ¿Ya? Hacer énfasis en las cifras, en los verbos, los adjetivos. Si algo es mayor importante, resaltar eso, hablar un poquito más fuerte. ¿Se fijan? Cuando están dando datos, información que es súper importante, despacio, lento, porque esa parte es súper importante, sobre todo cuando están entregando datos, ¿ya? Las frases tienen que ser con frases de poder, o sea, en el fondo, yo voy a hacer esto como lo veíamos en el speech. No, lo que podríamos hacer, no. Lo que vamos a hacer es esto, por eso hablamos de imperativas positivas que están invitando a la acción, ¿ya? Nuestra propuesta va a generar que la empresa va a resolver su problema de morosidad, ¿ya? O sea, no podemos decir, sí, si nos va bien en una de esas la empresa puede salvarse. Sería fatal hacer una presentación con esos términos, ¿ya? Como hacía la corrección en el video del elevator speech.
siempre con seguridad. Lo que nosotros vamos a hacer garantiza una propuesta eficiente para los problemas que la empresa tiene. ¿Se fijan? Decirlo de esa manera obviamente da mucho más de seguridad que dejarlo en términos condicionales. Los recursos visuales, que en este caso en ustedes van a ser las diapositivas, son recursos de apoyo, no lo carguen de texto, solamente lo fundamental, el dato central, no llenen no coloquen la planilla completa ahí porque eso no tiene mucho sentido, se nos va a perder la información ahí, ¿ya? ¿Y por qué? Porque para los asistentes será una forma de co-construir los mensajes. ¿A qué me refiero con co-construir? Que es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a construir su mensaje en función de la PPT que vamos a estar viendo y de lo que ustedes nos van a estar diciendo. Por eso hablamos de co-construir. O sea, lo que yo estoy proyectando, lo que ustedes van a proyectar en la pantalla, junto con lo que ustedes van a ir indicando en su discurso, es lo que va a ir para nosotros conformando el mensaje que nos quieren transmitir. ¿Ya? Por lo tanto, no se enfoquen 100% en la PPT o 100% en la presentación, sino que ocupen la presentación como un apoyo, con la información ahí puntual, y el resto va a estar en su discurso. ¿Ya? Y por eso hablo de co-construir, porque en el fondo para nosotros que lo vamos a estar mirando, lo que está proyectando en el fondo solamente nos va a guiar, pero la explicación que nosotros esperamos de fondo, el argumento, va a tener que entregarlo a ustedes en su discurso. Bueno, aquí el ambiente Zoom nos cambia un poquito, porque obviamente es muy distinto presentar frente a una pantalla de computador que presentar frente al curso de 30 personas. ¿Ya? Obviamente es mucho más intimidante, por lo menos creo yo, se nos puede hacer más fácil presentar un Zoom porque no tenemos esos ojos directamente mirándonos que a veces nos ponen nerviosos. ¿Ya? Independiente de eso, igual hay que tratar de utilizar ciertas posturas porque en términos puntuales es parte de la asignatura y por lo tanto yo también me voy a fijar en eso porque es parte de los contenidos que repasamos, la comunicación no verbal, que recuerden es cómo nosotros utilizamos nuestro cuerpo como un complemento al mensaje que estamos entregando. ¿Ya? Entonces ustedes igual van a tener van a estar frente a una cámara en ese sentido, entonces por ejemplo igual van a tener que tener un uso del espacio, proxémica, recuerden que se llama, de acuerdo al contexto, ¿ya? Ahora, aquí eso es súper difícil, como les digo, poder evaluarlo en este contexto, pero igual nosotros lo vamos a estar viendo. Entonces, ahí la idea es que manejen y utilicen también los recursos, ¿ya? Recuerden que las manos, los gestos que nosotros hacemos con la cara también nos ayudan a veces a entregar un mensaje. ¿Ya? Los silencios también, recuerden que eso también hablamos de los elementos paralingüísticos, ¿ya? Si nosotros entregamos un mensaje potente y queremos dejar un espacio para la reflexión, quizás es bueno guardar un silencio, ¿ya? Porque se fija que es un espacio para que la persona que lo está escuchando obviamente tenga un espacio para poder reflexionar, ¿ya? En este caso no hay contacto visual, ¿por qué? Porque no lo estamos viendo, pero igual yo les sugiero que cuando estén hablando, le estén hablando a la camarita, es decir, a esa luz que está encendida, que lo va a estar mirando, porque si yo cuando veo a una persona que está mirando la cámara es como si estuviera mirando el ojo, así que la recomendación es que ustedes obviamente van a estar mirando la presentación, pero también tratan de centrar su mirada en la camarita, porque si yo, por ejemplo, ahora estoy hablando de la cámara es como si lo estuviera mirando directo a ustedes, ¿se fijan? Entonces es importante eso también, ¿ya? Acá no está, pero que son aspectos contextuales, luz adecuada. Quizás, por ejemplo, ahora yo estoy con una luz quizás demasiado baja para lo que debería utilizar. Generalmente, es porque, bueno, el día está oscuro y está lloviendo y no entra mucha luz, pero también tenéis que tener ojo con eso, ¿ya? La idea es que podamos también verlos bien. Entonces, busquen un lugar en general iluminado, que no tenga mucho ruido, que ojalá, entiendo que es súper difícil, pero que los niños ojalá no lleguen, etcétera. Entiendo que pasa y que a veces es difícil compartir los espacios, sobre todo en estos contextos, pero traten de buscar un lugar que les dé esa garantía, por lo menos de buena iluminación y silencio, ya para que no se pueda ver afectado y que obviamente el wifi o la red llegue bien también, porque no se vaya en una esquina de la casa donde no llegue el internet, ¿ya? Pero también ocúpenlo, como les digo. Entonces aquí tips: presentación obviamente formal, ambiente iluminado, silencioso, formal de parte de ustedes, utilicen las manos, o utilicen una postura corporal, obviamente, así como estoy yo, recto, no van a estar echados atrás del asiento porque eso no corresponde al contexto, ¿ya? Y con respecto al en sí, obviamente aspectos que yo me imagino que lo tienen claro, pero que nunca es malo poder recordar. Dicción, modular, hablar con claridad y precisión. Parte de lograr eso se basa mucho en que ustedes también lo ensayen. Entonces yo les pido que
vayan en el fondo ensayando. ¿Cómo lo pueden hacer? Quizás preparen su discurso primero en un papel, escríbanlo, ¿ya? De ahí traten de ordenarlo y de ahí traten de hacer la presentación sin el papel, ¿ya? O sea, traten de, como les digo, no memoricen, no se esfuercen a memorizar, porque memorizar a veces nos juega una mala pasada. Cuando se nos olvida algo, colapsamos, nos ponemos nerviosos. Entonces, la idea es que ustedes no memoricen tal cual lo que tengan, pero sí tengan una estructura de un discurso base, ¿ya? Obviamente, cuando van a estar presentando también pueden tenerlo ahí, ¿ya? Pero como digo, la idea es que no lean, porque si lean nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Y ahí la idea es que no lean, ¿por qué? Porque el leer implica que quizás no una preparación, ¿ya? Entonces, ahí eso se relaciona directamente con la dicción. Entonces, ahí la única forma de que nos vaya bien con la ¿Profe? dicción es ensayarlo. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Yo, profe. Y un ejemplo, si se me olvida algo, no puedo leer. O sea, no digo que voy a leer todo, pero no sé, pues se me olvidó algo. Por ejemplo, estoy explicando, no sé, lo gráfico y pucha, justo se me olvidó algo que no dije, pero lo voy a leer y lo dije. Pero ustedes se dieron cuenta que yo leí, pero luego dejé de leer. No, o sea, puntualmente va a pasar. A lo que yo me refiero es que en algún momento van a tener que ir al torpedo, al texto que ustedes tengan. Si lo que no puede pasar es que lean todo, ¿ya? Pero se entiende que en algún momento van a tener que volver al dato. Incluso como les decía, si tienen un torpedo, un guión, ténganlo ahí presente también, ¿ya? Ahora, técnica para que no se note o para que pase desapercibido. De partida, no pueden haber silencios muy extensos en la presentación, porque imagino que a ustedes también les pasa cuando algún profesor está haciendo una presentación y pasa mucho rato en silencio, igual es como, ¿qué pasó? Entonces, idealmente, no hagan mucho silencio. Si se le olvida algo, ahí la técnica es no quedarse callado, seguir hablando, ¿ya? Extender, como se dice ahí, no sé, seguir en la misma idea o quizás en una idea similar, ir al dato, leerlo, decirlo y volver al tema, ¿ya? Entonces, la idea es que si se le olvida algo, no digan, se me olvidó. A ver, no. Traten de, y como se dice en buen chileno, pase piola, de que no se note. Y una técnica es seguir hablando, ¿ya? Mientras yo voy al dato, busco el cuaderno y encuentro el dato y ahí sigo. Obviamente ahí tienen que manejar algunas técnicas, ¿ya? La velocidad, tenemos que hablar lento. Esta es una presentación. ¿Tienen tiempo suficiente? Creo que 10 minutos para la cantidad de información está bien. Así que creo que no es necesario hablar muy rápido y eso también es algo que tienen que ir trabajando. El volumen es súper, acá en la cámara es mucho más fácil. Le aseguro que la presentación en persona es más difícil porque hay personas que tienen un tono de voz alto y hay personas que hablan muy despacio. Y para esas personas que hablan despacio, presentar en una sala puede ser una complejidad importante, ¿ya? Ahora, en este contexto no es tanto. Yo les sugiero tener, no conectarse directo del audio del computador o del teléfono. Tengan ojalá un audífono como el que tengo yo con micrófono, ¿ya? Va a mejorar bastante el audio y va a evitar ese ruido ambiente que se puede dar. Entonces yo creo que la recomendación para que ustedes hagan la presentación, ojalá utilicen audífonos, ojalá de estos que tengo yo, no esos grandes porque obviamente se vería un poco informal, pero por lo menos para la presentación porque va a mejorar el volumen y la calidad del sonido, ¿ya? El tono tiene que ver con la intención emotiva, como yo les digo, ¿ya? Que si estoy hablando de algo muy importante, quizás sobre todo cuando hagan las propuestas, porque en el fondo es el trabajo final, donde ustedes nos van a estar vendiendo, entre comillas, la solución que ustedes definieron. Entonces, cuando hagan la propuesta, sobre todo, el tono tiene que ser más intenso, más seguro, más firme, porque nosotros tenemos que quedar convencidos de lo que ustedes están proponiendo es la mejor solución para la empresa. Y más allá de lo técnico, obviamente eso va acompañado de una seguridad en cómo ustedes van a afrontar o presentar esa información. Entonces ahí, sobre todo cuando ustedes tienen la última parte de la presentación de las propuestas, seguridad. No hablar en condicional, sino que esto va a pasar, esto va a mejorar, la empresa va a salir de esta situación, ¿ya? ¿Se fijan? Así con seguridad, porque en el fondo eso va a hacer que nosotros le compremos, entre comillas, sus propuestas, ¿ya? Eso como algunos tips generales para la presentación del próximo miércoles, ¿ya? Entonces me quedo con que Krishna linda el día viernes para la retroalimentación y Henry el día martes en la mañana, ¿ya? Y cualquier cosa, si alguien más quiere presentar de aquí al jueves, me puede escribir de aquí a mañana para poder coordinarlo. Y como les decía, Virginia y Cristóbal les voy a hacer llegar particularmente la evaluación por correo, dado que esta aplicación no aplica para ustedes, ¿ya?
Eso, dudas, consultas, comentarios, Profe. aportes. Isna. Después de la clase, usted se podría quedar unos minutitos que quiero hablar con usted, profe. Sí, ningún problema. Ya, si nadie más tiene dudas, consultas. Ya. No, profe, por mi parte no. Ok, entonces con los ya agendados nos vemos viernes o martes respectivamente. ¿Ya? Que estén muy bien, que tengan buena semana y nos vemos pronto. Chao, profesor, gracias. Chao, chao. Chao, profe. No, profe, gracias.